إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, seguimos con la explicación de Usul al-Thalatha. En la clase anterior habíamos explicado la orden más grande e importante de todas, que es el Tawhid, el monoteísmo, el dirigir todos los actos de adoración a Allah solamente, y cuál era la prohibición más grande e importante de todas, que es el Shirk, traducido al castellano como idolatría, politeísmo. Hoy, inshallah, vamos a seguir con la explicación que nos quedaba para completar el tema del shirk, de la idolatría. Entonces, habíamos explicado por qué el shirk, la idolatría, politeísmo, es lo más peligroso que existe. Y esto es porque la persona que muere en estado de shirk, la persona que nunca se arrepintió, que murió en estado de shirk, Allah le ha prohibido el paraíso, el Jannah, a esa persona. Y eso significa que la persona va a pasar la eternidad en el Jahannam, en el infierno. Y le pedimos protección a Allah de ello. Entonces, por eso es tan peligroso, es lo más peligroso que existe, porque te estás jugando la vida del más allá. Esta vida es corta, no sabes ni los años que vas a durar, pero la otra es eterna. Entonces, la persona que muere en estado de shirk se va a pasar la eternidad, sufriendo. Y, subhanallah, que Allah nos proteja. Allah, subhanahu wa ta'ala, dice en Sura An-Nisa, que es la Sura de las mujeres, traducido al castellano, y en la Sura número 4, el aya número 48, dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna Allah la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Traducción aproximada es cierto que Allah no perdona que se le asocie con nada, pero fuera de eso perdona a quien quiere. Entonces, Allah, que es Ar-Rahman Ar-Rahim, el más misericordioso, el otorgador de misericordia, su misericordia es perfecta, y nos está diciendo que nunca va a perdonar el shirk. ¿Cómo es esto? Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nos explica que todos los pecados que cometemos tienen en realidad una razón de ser, un deseo, un motivante. Allah nos pone esos deseos en nosotros para que luchemos contra ellos y los superemos y obedezcamos a Allah. Es como una lucha que tienes que forjar contigo mismo. Allah nos pone, por ejemplo, a un hombre que le gusta mucho las mujeres. Tiene un deseo por esas mujeres y tiene que refrenarse para no caer en algo haram, en algo que no es permitido. Y si cae y perdió esa batalla, bueno, pues es que algo le empujó a eso. O sea, es que tenía ahí un deseo. O una persona que roba, a lo mejor está pasando mucha necesidad y tiene ahí algo a su alcance y tiene que a lo mejor sus hijos que no tienen para comer y tienen hambre y tiene a su alcance algo y tiene que refrenarse porque tiene ese deseo por coger eso, lo tiene ese deseo, no quiere, pero su deseo le está ahí como empujando, ¿no? Es un deseo que tiene. Una persona que miente, ¿por qué miente? Bueno, pues que tiene miedo a las consecuencias. A lo mejor si dice la verdad, tiene miedo que le echen del trabajo o que vaya a la cárcel. Entonces tiene un miedo, es un miedo el que le hace mentir. Y ese miedo, pues a veces en nosotros esos deseos nos pueden más, pero a veces si nuestro imán está alto, pues podemos reprimirlos si obedecemos a Allah, alhamdulillah. Pero el punto es que los pecados mayores y menores, todos los pecados, es porque hay algo ahí que nos empujó a hacerlo. Teníamos una tentación, un deseo, algo. Pero ahora bien,
¿Cuál es la razón de ser de hacer shirk? ¿Tienes un deseo irrefrenable, algo que te tengas que refrenar para no postrarte ante un santo, un ídolo? ¿Tienes que refrenarte y pasarlo fatal, como lo pasa mal un hombre joven que tiene un montón de deseo y se tiene que refrenar de no tener, y tiene mujeres que se le están echando encima y se tiene que reprimir? ¿Tienes esa lucha que ese hombre tiene para obedecer a Allah? ¿La tienes tú? ¿O la puede tener alguien para no pedir a un muerto, para cometer un acto de shirk, para sacrificar por otro que no es Allah? ¿Dónde está ese deseo irrefrenable que te hace que, ay, tengo que hay algo, me quiero postrar a ese santo, pero no quiero, pero no, es que no hay, Allah no ha puesto ese deseo en ti, en absoluto, en absoluto. Allah no nos puso esos deseos en nosotros de cometer idolatría, o que luchemos para reprimirnos, para tener que obedecer a Allah. Pero, eh, al contrario, Allah nos creó con el instinto y la fitra del Tawhid y creó nuestro corazón con ese instinto. Por eso nuestro corazón se ilumina y se complace cuando escuchamos el Kalam Allah, el Corán, cuando nos postramos a Allah en suyud, cuando le lloramos a Él, nos humillamos ante Él, le pedimos, le rogamos, le amamos. Eso es cuando el corazón se siente feliz, lleno. ¿Por qué? Porque el shirk va en contra de nuestra propia naturaleza. Tu corazón necesita solo Allah para sentirse feliz. Y Allah no nos creó con esa necesidad de cometer shirk, de adorar a otro que no es Allah. Y por esa razón, no hay ninguna excusa para la persona que cometió shirk. No tenía ninguna razón interna, un deseo que refrenar para hacerlo. Y por eso Allah no lo va a perdonar nunca. La persona que comete shirk tiene un corazón enfermo y esa enfermedad va creciendo y creciendo y creciendo. Y forma parte de nuestra creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'ah el creer que la persona que muera en estado de shirk sin arrepentirse es castigada y no es perdonada. Entonces, los eruditos nos explican que este aya que he leído también incluye el shirk menor. El shirk se divide en dos categorías principales, que son el shirk mayor, que te saca fuera del Islam, como por ejemplo apostrarte ante un ídolo, hacer súplica a un santo o a un muerto, ese tipo de cosas. Y luego está el shirk menor, que no te saca del Islam, pero sigue siendo shirk y es castigado también. Ahora vamos a explicarlo. El ejemplo de shirk menor es, por ejemplo, jurar por otro que no es Allah, o ponerte un amuleto, que Allah no ha legislado en absoluto que los amuletos te van a proteger de nada y tú crees que ese amuleto te está protegiendo de algo mal. Eso también es shirk menor. Entonces, ¿qué pasa? Que Allah el shirk no lo perdona. Entonces, si se trata de la persona que murió en estado de shirk mayor, directamente al Jahannam para la eternidad. No hay duda de ello. Shirk mayor. Ahora, el musulmán que cometa actos de shirk menor, eso quiere decir que Allah tampoco lo perdona. ¿Y qué quiere decir? Que va a tener que purificar ese pecado en el infierno por un periodo de tiempo e inshallah después irá al Jannah. Pero no se perdona. No, a diferencia de los pecados mayores, que son pecados mayores pero no son shirk, como el cometer adulterio, el robar, el matar a una persona inocente. Todos esos, Allah o lo puede, cuando una persona se muere en estado, se muere sin haberse arrepentido de ellos, sin haber cometido shirk, pero cometió pecados mayores y murió sin arrepentirse, entonces eso está dentro de la Mashiach de Allah. Si Allah lo puede perdonar o no. Pero si se trata de shirk, no se perdona.
Entonces, y los pecados menores, bueno, pues Alá nos purifica de ello pues en los rezos, en Ramadán, de Yuma a Yuma, de los rezos del viernes al siguiente rezo, etc. Y bueno, ¿qué pasa cuando un musulmán era ignorante de estas prácticas de shirk y no lo sabía? Bueno, pues eso depende, eso está en el conocimiento de Allah, solo Allah sabe quién merece ser excusado y quién no. Si era una persona, por ejemplo, que tenía todas las posibilidades de aprender, que tenía gente de conocimiento al lado, clases, libros, mezquitas, y no, es que no se molestó, pues entonces esa persona no tiene excusa. Pero otra persona que no lo sabía, que vivía con, no sé, una tribu, lo que fuese, Allah sabe si esa persona merece ser excusada o no, solo Allah sabe. Entonces, aquí el Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab define al shirk como el invocar a otros fuera de Allah, a invocar a otros que no sean Allah. ¿Y por qué? Porque dice, menciona o utiliza la palabra invocar? Dua. Bueno, pues que la súplica que conocemos, relacionamos el dua como el hacer súplica, pedir a Allah. Pero el dua se divide en tres tipos. Está primero el dua al-ibada. Y todos los actos de adoración se consideran dua, súplica. Tú haces los actos de adoración y estás esperando una recompensa de Allah. Los actos de ibada se llaman dua al-ibada. Entonces, todos los actos de adoración incluyen, están dentro de esa categoría de dua al-ibada. Luego está el dua al-mas'ala, que esa se refiere a la súplica que tú haces específicamente cuando pides a Allah por algo. Alá, perdóname, Alá, dame un hijo, Alá, dame dinero, Alá, facilítame las cosas. Y eso es dua al-mas'ala. Y luego está el dua de lo que al-zaná, que esa es la dua de cuando estás glorificando a Allah, cuando dices subhanallah, alhamdulillah, etcétera. Entonces, aquí cuando está definiendo, el Sheikh está diciendo la definición de shirk y define el shirk como el invocar a otro que no es Allah. Ese invocar se está refiriendo a dua al-ibada, la cual incluye todos los actos de adoración. Entonces, a shirk es asociar a alguien más en la adoración con Allah. Es decir, la persona adora a Allah, pero también adora a otras cosas, a otras personas, a ídolos, etc. Cualquier cosa que sea de la creación. Hay gente que adora a ídolos, hay gente que adora al sol, hay gente que adora a las piedras, hay gente que adora a profetas como Jesús, alayhi salam, a su madre María, alayhi salam, etc. Cada uno, lo que sea, fuera de Allah, si tú adoras a Allah y luego lo asocias con alguien más, eso es shirk. Y la persona que no adora a Allah sinceramente o que la está asociando con alguien, con algo, esa persona está viviendo contrariamente, está viviendo en contra al propósito por el cual la crearon. Está viviendo en contra de su propia naturaleza. Porque Allah nos creó para adorarle a Él. Allah no nos creó para ningún otro propósito. Y Allah nos lo dice en el Corán, en Surat Al-Riyad. Entonces la persona que esté cometiendo shirk está viviendo en contra de su propia naturaleza. Por ejemplo, en contra del propósito por el cual le crearon. Por ejemplo, si yo tengo unos zapatos, a ver, yo sé que esos zapatos tienen un propósito, tienen una función. ¿Qué es? Pues es que ponérmelos para poder andar, para protegerme los pies. O si yo no veo bien y tengo unas gafas, las gafas tienen una función, que es el ayudarme a leer. Y no tienen otra función. No cocino con las gafas. Entonces, una persona atea, por ejemplo, no vive de acuerdo a su propósito y a su función. Es
decir, el comando de Tawhid es vivir el Tawhid, el comando de Tawhid, el comando, la orden más grande de todas. El Tawhid significa vivir según y para lo cual se te creó, que es el adorar a Allah exclusivamente. Y el comando de Shirk, la prohibición del Shirk es decirte no hagas aquello que va en contra de aquello por lo cual se te creó. Y cuídate, o sea, ten cuidado de ello. Entonces, concluyendo, estos dos comandos te orientan, te dan la guía para cumplir el propósito de tu creación y ganarte la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala y su amor y su recompensa en el Jannah, el paraíso. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé el Jannah y nos perdone. Amén. Subhanaka wa bihamdik ashhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.